Richard Dawkins, un biólogo evolutivo británico, se describió a sí mismo como un cristiano cultural. Aclaró que, aunque no es un creyente, hay una diferencia entre ser un cristiano creyente y un cristiano cultural. Dawkins expresó su gusto por los himnos y villancicos navideños y mencionó sentirse cómodo con el etos cristiano. Considera que, en ese sentido, vivimos en un país cristiano. También señaló que, estadísticamente, el número de personas que realmente creen en el cristianismo está disminuyendo, algo con lo que él se siente conforme. Richard Dawkins se describió a sí mismo como un cristiano cultural, pero no como un creyente. Recientemente, Elon Musk expresó que, en realidad, valora mucho los principios del cristianismo y considera que son muy buenos. Cuando le preguntaron en qué sentido no era religioso, explicó que Dawkins había declarado hace unas 3 semanas que era un cristiano cultural. Musk mencionó que él probablemente también se consideraría un cristiano cultural, ya que creció en la fe anglicana y fue bautizado. Desde una perspectiva bíblica, ser un cristiano solo culturalmente puede ser peligroso. Un cristiano cultural es alguien que piensa que las buenas obras y acciones les permitirán entrar al cielo. Sin embargo, un verdadero cristiano ha respondido al llamado del Evangelio, un llamado a arrepentirse de sus pecados y colocar a Cristo como su Señor y Salvador, confiando en que solo en Él serán salvados. Un cristiano cultural todavía camina por el camino ancho, hacen provisiones para disfrutar del mundo. Un verdadero cristiano camina por el camino estrecho, están en el mundo, pero no son del mundo. Un cristiano cultural puede tener la apariencia de piedad, pero no practican la piedad en sus vidas. Y aquí está la realidad aterradora que un cristiano cultural descubrirá. En Mateo, capítulo 7, versículos 21 a 23, se dice, «No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad». Recientemente estuve viendo un documental sobre emergencias hospitalarias en la ciudad de Nueva York. Este documental te lleva detrás de cámaras para que puedas ver cómo cirujanos, médicos y enfermeras responden a emergencias médicas. En un episodio, uno de los cirujanos que había estado operando a otras personas sufrió un accidente de esquí y necesitó la ayuda de sus colegas con quienes trabaja. Esto me hizo pensar, este cirujano siempre estaba del otro lado, siempre estaba del otro lado de la sala de emergencias, siempre del otro lado de la mesa de operaciones, porque él era quien operaba. Él era el experto que le decía al paciente que todo estaría bien, siempre era quien daba las noticias, nunca quien esperaba recibirlas. Esto me llevó a reflexionar sobre qué sucede cuando te toca a ti y, en un sentido más espiritual, qué sucede cuando llegamos al otro lado de la eternidad. ¿Cuánto tiempo has pensado en tu destino eterno? 1 minuto después de morir, todo cambiará. Puedes pensar que la tierra es mala, pero para muchos, la tierra será lo más cercano al cielo que jamás experimentarán. Justo después de un solo minuto, aquellos en el infierno sentirán el tremendo calor del infierno, estarán en dolor y agonía, llenos de arrepentimiento. Pero también lo suficientemente obstinados como para no abandonar su pecado. Aquellos en el infierno querrán contar a sus familiares el horroroso dolor que están sufriendo, pero no hay salida. En la tierra, cuando queremos dejar una situación mala, simplemente nos vamos. Podemos pasar de una habitación a otra. Sin embargo, en el infierno no será así. Estarás encerrado en el infierno para siempre. Tu delito es no haber entregado tu vida a Jesús, y tu condena será una eternidad en el infierno sin posibilidad de libertad condicional. Te darás cuenta de esto en el primer minuto y no habrá nada que puedas hacer, solo sufrir por el resto de la eternidad y permanecer en agonía.
La Biblia cuenta la historia de un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino y vivía en la abundancia todos los días, pero había un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas, que yacía a las puertas de su casa, deseando alimentarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, los perros venían y le lamían las llagas. Cuando el mendigo murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y estando en tormentos en el Hades, alzó la vista y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces gritó: «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo: «Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro, males, pero ahora él es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo establecido, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a nosotros». Entonces él dijo: «Te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento». Abraham le dijo: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Y él respondió: «No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán». Pero Abraham le dijo: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguno se levante de los muertos». Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Ahora, al escuchar esta parábola, muchos mensajes se centran en cómo el hombre rico vivió bien pero ignoró a Dios, o cómo Lázaro no tenía nada excepto a Dios. Pero hoy quiero que notes cómo, cuando al hombre rico se le negó el agua y le dijeron que nadie puede cruzar del infierno al cielo, su primera petición fue rogar que alguien hablara con su familia. Cuando se dio cuenta de que era demasiado tarde para él, quería asegurarse de que su familia conociera a Jesucristo y lo tomaran en serio. Imagina que, si hubiera conocido la realidad del cielo y el infierno antes de morir, habría hecho todo lo posible para animar a su familia a vivir para el Señor. Ahora, querido oyente, todos tenemos familiares que todavía están vivos en este momento. ¿Les has hablado de Cristo? ¿Les has hablado de la salvación y la eternidad? ¿Te has tomado el tiempo para leer la palabra de Dios con ellos mientras aún puedes? Di a tu familia, a tus seres queridos, sobre Jesucristo antes de que experimentemos la eternidad. Tendremos que enfrentar el juicio. Dios abrirá su libro y en él estará listado cada pecado que hayas cometido. Puedes pensar que estás ocultando tu pecado, pero todo será revelado. Dios lo sabe todo, está llevando un registro de todo lo que has hecho. No podrás ocultar nada en ese día. Todos seremos juzgados. Cuando tengas un pensamiento malo, como mirar a otra persona con deseo sexual o sentir un odio profundo en tu corazón hacia alguien, podrás ocultarlo de las personas que te rodean. E incluso podrás llevar ese secreto a la tumba. Sin embargo, no puedes ocultárselo a Dios. Él lo sabe y lo ve todo, y te hará responsable de todo. David en el Salmo 141, 4 dice: «No dejes que mi corazón se incline a consentir o tolerar ninguna maldad, ni a practicar hechos de iniquidad con hombres que planean y hacen el mal. Y que no participe de sus delicadezas ni sea tentado por sus ganancias». Creo que esta no solo es una gran oración, sino que es una con la que todos podemos relacionarnos. Es una oración realmente práctica y realista porque todos hemos estado allí, en situaciones donde hemos resbalado y nos hemos sentido atraídos por cosas que no deberíamos. Todos hemos abierto puertas a la tentación cuando sabíamos que no debíamos hacerlo. La Biblia dice que el corazón es engañoso por encima de todas las cosas y desesperadamente malvado. ¿Quién puede conocerlo? Verás, nuestro corazón puede ser atraído fácilmente hacia el mal, no empujado hacia él, no confrontado abruptamente y sofocado por el mal, sino suavemente, delicadamente tirado hacia él.
Esto se debe a que el mal puede tirar de nosotros hacia el pecado de manera silenciosa y gradual. Es sutil y astuto, y si no tenemos cuidado, si nos permitimos dar un pequeño paso, entonces el mal te incita a dar el siguiente, y luego, que más da uno más. Después, unos cuantos más y de repente estamos muy cerca del pecado que nos atrapa en un ciclo. Reconozcamos que el mal puede atraernos poco a poco, hasta llevarnos al punto donde damos el paso final y cometemos un pecado. Por eso, te animo a rezar la misma oración que David, que mi corazón no sea atraído hacia lo malo. Dios puede responder oraciones como esta también para nosotros. Cualquiera que haya conducido un coche durante algún tiempo ha enfrentado el problema de no poder ver otro coche que conduce justo detrás de las puertas a ambos lados del vehículo. Los conductores experimentados saben que esto se llama el punto ciego. Si alguien conduce en tu punto ciego, cuando miras en tu espejo simplemente no puedes verlo. Muchos accidentes en calles, carreteras y autopistas ocurren porque un conductor cambia de carril sin mirar por encima del hombro para ver si alguien está en su punto ciego. No hay otra forma de reconocer que alguien está conduciendo en tu punto ciego que no sea mirando directamente hacia atrás. Tienes que buscar intencionadamente quién o qué está en tu punto ciego, y no importa qué coche tengas, de qué marca, año o modelo sea, siempre hay un punto ciego. Encontramos una situación similar descrita en la Biblia sobre la naturaleza de nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo, al hablar a la iglesia en Corinto sobre los no creyentes, dijo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, en el caso de ellos, el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los incrédulos, para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Pablo estaba preocupado por el punto ciego que impedía a las personas ver la verdad sobre Jesucristo. Entendía que la misión de Satanás era mantener oculta la verdad del mensaje. Si el diablo puede mantener a las personas sin ver la verdad claramente, puede mantenerlas atadas a una eternidad sin esperanza. La Biblia es clara en que la verdad es lo que puede liberar a las personas, por lo que el enemigo hará lo que pueda para mantener la verdad alejada de hombres y mujeres en la tierra. Como conductores, por así decirlo, tenemos que asegurarnos de no conducir en el punto ciego de otra persona, debemos asegurarnos de ser visibles y estar a la vista para que el otro conductor sepa que estamos ahí. Del mismo modo, como creyentes, tenemos que mantener el mensaje de Jesucristo completamente visible para los no creyentes. Debemos mostrar el amor de Cristo para que todos los que miren puedan ver que también hay esperanza para ellos. No podemos permitir que el enemigo nos convenza de creer que la gente no quiere escuchar el mensaje de Cristo, la salvación o el arrepentimiento. No podemos simplemente ignorarlo y vivir egoístamente sin traer a Jesucristo a la atención de nuestro vecino incrédulo. No debemos permitir que el diablo mantenga el Evangelio de Jesucristo en el punto ciego de las personas que aún no han llegado a conocer la verdad de Jesús. Si conduces un coche, para reconocer que alguien está en tu punto ciego, tienes que mirar directamente sobre tu hombro para ver el otro coche. Pero con el mensaje del Evangelio de Cristo, nosotros como creyentes tenemos la capacidad de hacer visible el mensaje de Cristo en todo momento. Nuestro carácter debe reflejar a Jesucristo. Nuestro habla debe reflejar a Jesucristo. Nuestra conducta, nuestras acciones y obras deben estar siempre a la vista para reflejar el Evangelio de Jesucristo a un incrédulo. Y no te equivoques, tu vida, cómo vives tu vida, cómo hablas, te comportas y te presentas, dice mucho sobre si estás salvado o no. Creo firmemente que, para que los no creyentes se interesen por Cristo, todos tenemos un papel que desempeñar en cómo vivimos nuestras vidas realmente. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y eso significa que debería proclamar la verdad de Jesucristo. La única esperanza para un no creyente es que la luz de la gloria de Cristo brille directamente sobre ellos y eso debería permitirles tener un encuentro personal con el Salvador del mundo. Pero para que ellos encuentren a Cristo, primero deben poder verlo. Lo complicado de los puntos ciegos es que la probabilidad de que alguien esté en ellos aumenta cuando el tráfico aumenta.
Cuando hay múltiples carriles con muchos coches, parece que siempre hay alguien en el punto ciego. Este mismo problema existe en el ámbito espiritual. No solo tenemos al diablo tratando de mantenernos ciegos al mensaje de Cristo, sino que también tenemos al mundo, que produce más tráfico, más ruido y contaminación, más señales confusas y todo tipo de cosas, todo en un intento de bloquear, ralentizar o detener la difusión del mensaje de Cristo. Jesús dijo en Juan, capítulo 15, versículos 18 a 19, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo te amaría como a uno de los suyos, pero como no eres del mundo, sino que yo te elegí del mundo, por eso el mundo te odia. El mundo en el que vivimos está en desacuerdo con el reino de Dios, está en contra del reino del Señor. Donde uno representa la luz, el otro representa la oscuridad, donde uno representa la verdad, la santidad y la justicia, el otro representa mentiras, placeres egoístas y engaños. Nuestro Señor y Salvador es Jesucristo, pero el espíritu y gobernante predominante de este mundo es el anticristo. Este mundo se opone a la voluntad y al camino de Dios, y el mundo está normalizando cada vez más cosas que son contrarias a Dios. Dios, en su palabra, produce más tráfico y eso, a su vez, aumenta la probabilidad de que el mensaje del Evangelio permanezca en el punto ciego. Cuando el mundo proclama que el sexo fuera del matrimonio es normal, crea un punto ciego. Cuando el mundo proclama que el pecado no tiene consecuencias reales debido a la gracia de Dios, eso es un punto ciego. Cuando el mundo presenta que el dinero, la fama y el poder es todo lo que necesitas para vivir realmente en felicidad, eso es un punto ciego. Y cuando el mundo proclama que está bien no creer que Dios existe o que está bien odiar a otra persona por diferencias políticas o personales, crea un punto ciego que puede obstaculizar la visión de cualquiera al verdadero evangelio de Cristo. El enemigo y el mundo desean crear un ambiente que mantenga completamente oculto el mensaje de Jesucristo para todos aquellos que nunca han conocido ni creído la verdad sobre Jesucristo. En Lucas, capítulo 22, versículo 31, la Biblia dice, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí vemos que Satanás deseaba zarandear a Simón Pedro como al trigo para que se desanimara y no cumpliera su destino de predicar el mensaje del Evangelio de Cristo al mundo. Como creyentes, debemos vivir nuestras vidas de tal manera que el mensaje de Cristo brille en nosotros y a través de nosotros tan intensamente que el enemigo y el mundo no puedan mantener a las personas ciegas a la verdad. Necesitamos asegurarnos de estar siempre ardientes por Dios, nunca tibios, nunca fríos, nunca con un pie adentro y otro afuera. Realmente necesitamos orar para que el Señor mantenga el fuego en nuestras vidas ardiente e intenso, de modo que cualquier incrédulo pueda ver a Jesucristo a través de la forma en que vivo mi vida. Por eso, te animo a que no te dejes llevar por la corriente en este viaje de la vida sin mirar sobre tu hombro para comprobar tu punto ciego. Cuanto más tráfico haya, más deberías esforzarte. Cuanto más ruidosa sea la contaminación de este mundo, más fuerte debería ser tu voz hablando del Señor. Ten pasión por Cristo, un hambre indiscutible por Jesús, una desesperación por mantener viva y ardiente la llama de Dios en tu corazón, porque esa llama puede ser lo que un incrédulo necesita para acercarse a Jesús. El apóstol Pablo tiene una de las historias más fascinantes del Nuevo Testamento. Pablo era un líder judío muy respetado que daba órdenes para perseguir e incluso matar a cristianos. Pero todo cambió cuando un día, en el camino a Damasco, Pablo se encontró cara a cara con Cristo resucitado. Jesús lo cegó y después de 3 días ocurrió algo milagroso. Hechos, capítulo 9, versículo 18, dice, y al instante, como si fueran escamas, cayeron de sus ojos y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Cuando Jesús eliminó las escamas de los ojos de Pablo, él vio el mundo de una manera completamente nueva. Antes veía el cristianismo como vil y blasfemo, ahora veía el Evangelio como la causa más hermosa y gloriosa en la tierra. La realidad no cambió,
pero sí lo hizo la perspectiva de Pablo. Permitió que Dios cambiara la manera en que veía el mundo. Salmos, capítulo 146, versículo 8, dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Una cosa fascinante sobre la humanidad es que dos personas pueden ver exactamente lo mismo y escuchar el mismo sonido, pero llegarán a interpretaciones muy diferentes. Podemos ver esto en la iglesia hoy en día. Aunque todos somos hijos de Dios, interpretamos ciertas escrituras e incluso los mandamientos de Jesús de maneras diferentes. Las diferencias de opinión son aceptables cuando se trata de algunas cosas, como preferencias musicales, códigos de vestimenta o sabores de café, pero cuando se trata del Evangelio, solo hay una verdad y tenemos que asegurarnos de no perdérnosla. Solo cuando pedimos a Dios que restaure nuestra visión somos capaces de contemplar la verdad absoluta de Jesucristo. En una nota personal, una de mis principales peticiones de oración se encuentra en Salmos, capítulo 119, versículo 18, que dice: Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. El camino de Dios es maravilloso. Cuando venimos a Cristo, Él hace que lo feo parezca bello y lo bello, feo. Comenzamos a odiar nuestro pecado y a amar los mandamientos de Jesús. El resto del mundo se burla de nosotros no porque necesariamente elijan el mal, sino porque simplemente no pueden ver. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice: La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvados es el poder de Dios. Una visión correcta de Dios no proviene de nuestra propia sabiduría o teología, solo llega cuando le pedimos que nos quite las escamas de los ojos y, cuando lo hace, dejamos de ver el cristianismo como una etiqueta o categoría y comenzamos a verlo como un estilo de vida. Dejamos de ver el cristianismo a través del prisma de denominaciones o doctrinas, en lugar de eso, nos centramos en el Evangelio urgente de Jesucristo, el que necesita ser predicado a todos ahora. Efesios, capítulo 4, versículos 4 a 6, dice: Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como fuisteis llamados a una sola esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Cuando se nos quitan las escamas de los ojos, el cristianismo se convierte en algo más que un accesorio, más que una cruz que llevamos alrededor del cuello, más que un tatuaje en nuestro brazo. Se trata de vivir para servir a Jesús y testificar sobre todas las maravillas que ha hecho. Mi firme creencia es que, en medio de todo el caos y la confusión de este mundo, la voz de Dios sigue llamándonos. El Espíritu del Señor está llamando a nuestros corazones, sin embargo, depende de nosotros escuchar. Hebreos, capítulo 3, versículo 15, dice: Hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. La rebelión no siempre es en el sentido extremo que asociamos. No vas por ahí violando los 10 mandamientos per se, pero simplemente endureces tu corazón cuando escuchas la voz de Dios, eso es rebelión. Proverbios, capítulo 28, versículo 14, dice: Dichoso el hombre que siempre teme al Señor, pero el que endurece su corazón caerá en la desgracia. Una vez más, la Biblia nos advierte sobre endurecer nuestros corazones, pero ¿qué significa tener un corazón endurecido? Significa ceguera espiritual, insensibilidad hacia la belleza y la gloria de Dios, significa perseguir nuestros propios deseos en lugar de las cosas de Dios. Pero, afortunadamente, en su misericordia, Dios ha ofrecido cambiar nuestros corazones. Dios puede cambiar nuestros corazones.